La Dama de las Camelias, capítulo 5. Transcurrieron varios días sin que tuviese noticias de Armando, pero en cambio oía hablar con mucha frecuencia a Margarita. Es cosa curiosa en la que acaso el lector no haya reparado, pero ocurre con frecuencia que basta que sea pronunciado delante de nosotros el nombre de una persona desconocida o a lo más indiferente, para que infinidad de detalles se agrupen poco a poco alrededor de ese nombre y para que todos los amigos nos hablen de una cosa en la que nunca se habían ocupado hasta aquel momento. Entonces echamos de ver que la persona en cuestión era casi allegada a nuestra, y recordamos que ha invertido, sin habernos dado cuenta de ello, en muchas circunstancias que en nuestra vida en los hechos que nos refieren solemos encontrar coincidencias, afinidades reales en detalles de nuestra propia existencia. No estaba yo precisamente en ese caso con respecto a Margarita, puesto que la había visto, vuelto a encontrar repetidas veces y sabía algo de su vida y de su manera de ser. Sin embargo, con posterioridad a la venta de sus muebles, había llegado su nombre a mis oídos con tanta frecuencia, sobre todo en la escena descrita en el capítulo anterior. Y ese nombre había unido a una pena tan profunda de mi admiración para ella que había aumentado, excitando en alto grado mi curiosidad. Así es que no podía encontrarme con ninguno de mis amigos, a los cuales jamás había hablado de Margarita, sin preguntarles enseguida: ¿conoció usted acaso a una joven llamada Margarita Gautier? ¿A la Dama de las Camelias? Precisamente. Mucho. Estos mucho iban algunas veces acompañados de sonrisas que no dejaban ningún género de duda sobre su significación. Dígame usted, les preguntaba, ¿podría precisarme el concepto de que esa joven usted tenía formado? Era una buena muchacha. ¿Solo eso? Caramba, sí. Era una buena muchacha, con más talento y quizás más corazón que la mayoría de las jóvenes de su clase. ¿Sabe usted algo de particular de su vida? Sé que arruinó al barón de G. ¿Y qué más? Que fue la amiga íntima de un viejo, del duque de... ¿Es seguro que fue su manceba? Así se dice. Al menos, lo que sí sé de fijo es que el duque le daba mucho dinero. Y siempre obtenía los mismos detalles vagos, las mismas generalidades. Yo, sin embargo, habría deseado saber algo referente a las relaciones de Margarita con Armando. Un día me encontré con mi amigo, de esos que viven siempre en la intimidad de todas las cortesanas, al cual pregunté: «¿A Margarita Gautier la trató usted?» Me contestó con el mucho que ya otras veces me había llamado la atención. ¿Qué tal muchacha era? Hermosa y buena. Su muerte me causó una verdadera aflicción. ¿No tuvo un amigo íntimo llamado Armando Duval? ¿Un joven alto y rubio? Sí. Recuerdo efectivamente que lo tuvo. ¿Qué clase de joven era ese Armando? Un muchacho que se comió con ella lo poco que tenía, según creo, y que se vio obligado a dejarlo. Me han dicho que su amistad con Margarita dio al traste con su juicio. ¿Y Margarita le correspondía con igual entusiasmo? He oído asegurar que ella le amaba también mucho, pero como aman esas mujeres, es preciso no pedirles más de lo que bruscamente pueden conceder. ¿Qué ha sido de Armando? No lo sé. Le conocí muy poco. Vivió 5 o 6 meses con Margarita, pero en el campo. Cuando regresaron a la capital, se separaron y Armando desapareció de París. ¿No le ha vuelto a ver desde entonces? Nunca. Tampoco yo había vuelto a ver a Armando. Llegué a preguntarme si, cuando estuvo en mi casa, la reciente noticia de la muerte de Margarita no habría exacerbado su antiguo amor y por consiguiente su aflicción, y que tal vez hubiese olvidado, juntamente con la muerte de su amada, la promesa de volver a verme.
Esta suposición hubiese sido muy verosímil tratándose de otro, pero en la desesperación de Armando, acentos de tal sinceridad que, pasando de esta hipótesis a la apuesta, me imaginé que su pena se había convertido en enfermedad y que si no tenía noticias suyas era prueba evidente de que estaba enfermo y tal vez muerto. Me preocupaba a mi pesar la suerte de aquel buen muchacho. Tal vez en este interés entrase por mucho el egoísmo. Bajo su profundo dolor adivinaba una conmovedora historia de amor. Y puede que mi deseo de conocerla tomase mucho más parte en la inquietud que me causaba el silencio de Armando. Viendo que el señor Duval no volvía por mi casa, resolví presentarme en la suya. No me hubiera sido difícil encontrar un pretexto admisible para ello, pero desgraciadamente ni sabía su domicilio, ni nadie supo darme razón del mismo, aunque fueron muchos los amigos a quienes pregunté sobre este particular. Fui a la calle de Antín, suponiendo que tal vez el portero de Margarita supiese dónde vivía Armando. Para mi desdicha, el portero era nuevo y lo ignoraba como yo. Pregunté entonces en qué cementerio había sido enterrada la señorita Gautier y pude averiguar que recibió sepultura en el Montmartre. Volvía a la primavera. El tiempo estaba espléndido. Las tumbas habían desenterrado ya el aspecto doloroso y desolado que les imprime el invierno. En una palabra, hacía ya bastante calor para que los vivos se acordasen de los muertos y decidiesen visitarlos. Fui, pues, al cementerio, pensando, me bastará ver la tumba de Margarita para comprender si aún dura el dolor de Armando y puede que consiga averiguar qué ha sido de él. Entré al pabellón del conserje y le pregunté si el día 22 de febrero habían enterrado en aquel cementerio a una joven llamada Margarita Gautier. Consultó el interrogado un grueso volumen en el que estaban inscritos y numerados todos los que van a descansar en aquella morada y me contestó que, efectivamente, el 22 de febrero habían inhumado al mediodía a una mujer de aquel nombre. Le supliqué que me guiase a su tumba, comprendiendo que me sería imposible orientarme, sería un práctico por la ciudad de los muertos, que tiene sus calles iguales a la de los vivos. El conserje llamó a un jardinero, al que empezó a dar las necesarias indicaciones, que interrumpió el último exclamando: «¡Ah! Ya sé, es una tumba fácil de reconocer». «¿Por qué?», le pregunté. «Porque está adornada con flores distintas de las demás». «¿Es usted encargado de cuidarla?». «Sí, señor, y sería muy plausible que todos los parientes atendiesen a sus muertos como el joven que me ha encomendado esa tumba». Después de varios cambios de dirección, se detuvo el jardinero y me dijo: «Ya hemos llegado». Efectivamente, a mis pies vi un cuadro de flores que nadie hubiese tomado por tumba, si una lápida blanca con un nombre grabado no lo hubiese pregonado. Aquella lápida estaba colocada verticalmente, una verja de hierro rodeaba el terreno comprado, y todo el espacio cerrado por ella aparecía cubierto de camelias blancas. «¿Qué le parece a usted?», me preguntó el jardinero. «Muy hermoso y admirablemente cuidado. Tengo orden de renovar las camelias a medida que se van marchitando». «¿Y quién le ha dado esa orden?». «Un caballero que lloró mucho la primera vez que vino, probablemente un antiguo amigo de la muerta, porque ésta creo que era mujer galante. Dicen que era preciosa». «¿El señor la conoció?». «Sí, seguramente de la misma manera que el otro», me dijo el jardinero con maliciosa sonrisa. «Se equivoca usted. Yo nunca hablé con ella». «¿Y viene usted a visitarla aquí?». «No deja de parecerme extraño porque aún a buen seguro que no obstruirán el paso por el cementerio los que vienen a visitarla». «Según eso, ¿no viene nadie?». «Nadie, excepción hecha de ese joven que vino una sola vez». «¿Una vez tan solo?». «Sí, señor». «¿Y no ha vuelto más?». «No, pero vendrá a su regreso».
¿Está pues de viaje? Sí. ¿Sabe usted dónde ha ido? Creo que fue a ver a la hermana de la señorita Gautier. ¿Con qué objeto? Con el de pedirle autorización para exhumar a la muerta y trasladarla a otra parte. ¿Por qué no dejarla donde está ahora? Ya sabe, señor, que con respecto a los muertos, cada quien tiene su criterio. Lo estamos viendo a diario los que entre los muertos vivimos. Fue adquirido este terreno solamente por 5 años y el joven amigo de usted quiere una concesión a perpetuidad y mayor espacio de terreno. Y quisiera seguir con mi consejo, le compraría un nuevo cuartel. ¿Y a qué llama usted el nuevo cuartel? A los terrenos que hay allá, a la izquierda, y que son los que ahora están en venta. Si el cementerio hubiese estado siempre tan ordenado como ahora, no hubiera otro lugar en el mundo, pero falta aún mucho por hacer para que todo esté como debe estar. Además, ¿son las gentes tan malas? ¿A qué se refiere usted? Quiero decir que hay personas que ni en este sitio se despojan de su orgullo. Así, por ejemplo, la buena señorita Gautier parece, según creo, que se divirtió mucho en esta vida. Muerta está ahora la pobre. Lo que de ella queda en nada se distingue de los despojos de tantas de quienes nadie tuvo cosa alguna que decir, y cuyos huesos arrojamos al osario todos los días. Pues bien, en cuanto los deudos de las personas que están enterradas junto a la señorita Gautier supieron la vida que había hecho, no se recataron de ir diciendo que debieron oponerse a que se la depositara ahí y que debería haber para esa clase de mujeres lo mismo que para los pobres, terrenos separados. ¿Ha oído usted jamás cosa más peregrina? He desaprobado esta manera de pensar. Los que así opinan son graves personajes que no vienen a 4 veces al año a visitar a sus difuntos, que traen flores ellos mismos, y qué flores, que no gastan ni un céntimo por los que ellos fingen llorar, que hacen grabar en las tumbas lágrimas que jamás derramaron sus ojos y que, a pesar de todo eso, aún pretenden hacerse los descontentizados con la vecindad. Puede usted creerme, señor, pero aunque yo no conocí a esa señorita, ni sé el bien o el mal que hizo, la quiero. Cuido de ella con cariño y le adorno la tumba con camelias por un precio módico. Es la muerta de mi predilección. Nosotros, Señor, no vemos precisados a querer a los muertos, porque pasan sobre nuestros hombros tantas ocupaciones que nos falta el tiempo para poner nuestro cariño en los vivos. No apartaba mi vista de aquel hombre, y ya comprenderán algunos de mis lectores, sin que me esfuerce mucho en razonarlo, la intensa emoción que experimenté oyendo sus apreciaciones. Indudablemente, mi interlocutor se dio exacta cuenta del efecto que en mí producían sus palabras, porque continuó diciendo: dicen que hubo personas que se arruinaron por esta joven y que tuvo amigos que la adoraron. Pues bien, me maravilla que solo uno se haya acordado de comprarle una flor. Y cuenta que esta muchacha, bien mirado, no puede quejarse puesto que tiene su tumba, y si bien no hay más que uno de ellas se acuerde. Este uno vale por todos los demás, pero duermen aquí pobres jóvenes de la misma clase y de su misma edad, que fueron a parar a la fosa común, y crea usted, parte el corazón cuando oigo el ruido sordo que produce la tierra al caer sobre sus pobres restos. Una vez muertas, nadie en el mundo se acuerda de ellas. Poco alegre es nuestro oficio, sobre todo para los que conservamos algo de corazón. ¿Qué quiere usted? No puedo remediarlo. Me afectan profundamente estas desgracias. Tengo una hija de 20 años, muy hermosa, y cuando traen a esta última morada una joven de su edad, pienso en ella, y ya sea una elevada dama o una vagabunda, mi emoción es la misma. Pero le aburro seguramente con mis historias y no ha venido usted aquí a escuchármelas. Me han encargado que le guiase hasta la tumba de la señorita Gautier y he cumplido lo mandado.
¿Necesita usted algo de mí? ¿Sabe dónde vive el señor Duval? Pregunté al jardinero. Sí, vive en la calle de... Allí al menos voy a cobrar el valor de todas las flores que está viendo. Gracias, buen hombre. Mire, una vez más aquella tumba florida, cuyo interior hubiera querido escudriñar para saber qué había hecho la tierra de la bella criatura que arrojaron a su voracidad, y me alejé invadido por invencible tristeza. ¿Es que desea usted ver al señor Duval? Me preguntó el jardinero que iba a mi lado. Sí. Lo pregunto porque me atrevería a jurar que no ha regresado. De lo contrario, hubiera venido aquí. ¿Tiene usted, pues, la convicción de que no ha olvidado aún a Margarita? No, solo estoy convencido de ello. No solo es eso, sino que podría asegurar que su empeño de cambiarla de tumba no obedece más al deseo de verla. Hágame el favor de decirle todo lo que sepa. Cuando vino al cementerio, la primera frase que me dirigió fue: ¿qué podría hacer para verla de nuevo? Contesté que solo podría conseguirlo cambiándola de sepultura y le expliqué todas las formalidades que hay que llenar para obtener este traslado porque, como tal vez usted sepa, para trasladar los muertos de tumba a otra tumba es necesario reconocerlos e identificarlos. Y únicamente la familia puede autorizar una operación que ha de precisar un comisario de policía. Al objeto de obtener la autorización de que hablo, el señor Duval ha emprendido un viaje a la aldea donde reside la hermana de la señorita Gautier, y cuando regrese, no dudo que su primera visita será para este sitio. Así, hablando, llegamos a la puerta del cementerio. Di de nuevo las gracias al jardinero, al que gratifiqué con algunas monedas, y fui a las señas que me acababa de dar. Armando no había regresado aún. Dejé en un domicilio una esquela suplicándole que fuese a verme a su llegada o me avisase de dónde podría encontrarle. Al día siguiente, por la mañana, recibí una carta de Armando en la que me participaba su regreso y me suplicaba que fuese a su casa porque había llegado rendido de fatiga. Se vería imposibilitado de verme en la mía.